están ustedes? Soy María Fernanda Flores, @MariaFFlores2, haciéndole las ocasiones a Eduardo Yasoncire por esta semana hasta el viernes. Hay dos temas que tienen agobiada a una buena parte de este país. No vamos a hablar de economía, ni de salud, ni de nutrición, ni de escolaridad, sino de cosas políticas. Vamos a hablar de diálogo, de elecciones regionales, de qué país somos, qué sociedad tenemos, cómo está conformada en este momento Venezuela. El pasado jueves, en la República Dominicana, representantes del gobierno y de la oposición reanudaron las reuniones exploratorias para el inicio de un proceso de diálogo que ayude a superar la crisis venezolana. El encuentro se inició tras la llegada del presidente dominicano Danilo Medina, quien se mostró optimista ante el encuentro. Escuchemos lo que dijo. Lo único que podemos decir esta noche es que escuchamos a las partes, se expresaron, dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Venezuela y estamos en el proceso de exploración de la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis. Hay mucha disposición de llegar a algún tipo de negociación. Por su parte, el delegado por parte del gobierno, Jorge Rodríguez, señaló que el momento era estelar para lograr el acercamiento y explicó los puntos discutidos en la mesa de diálogo. Escuchemos. El primer punto, y de trascendental importancia para nosotros, para los patriotas venezolanos, es el punto correspondiente a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, tal cual como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El rechazo y repudio a cualquier forma de injerencia, de agresión de tipo político, económico, de agresión militar, que sería como la agresión extrema ya para la cual ya ha sido amenazada el pueblo de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump. El segundo punto tiene que ver con el cronograma electoral en evolución y las garantías electorales. El tercer punto es lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, que es la Comisión de la Verdad emanada de la Asamblea Nacional Constituyente, los mecanismos de acción de esa Comisión de la Verdad, la participación de los sectores de la oposición que están contemplados en el instructivo legal que establece la Asamblea Nacional Constituyente para la Comisión de la Verdad. El tercer punto es lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, que es la Comisión de la Verdad emanada de la Asamblea Nacional Constituyente, los mecanismos de acción de esa Comisión de la Verdad, la participación de los sectores de la oposición que están contemplados en el instructivo legal que establece la Asamblea Nacional Constituyente para la Comisión de la Verdad. El cuarto punto tiene que ver con el acatamiento por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y el equilibrio entre los poderes públicos en Venezuela. El quinto punto tiene que ver con el área económica y social, las medidas que el gobierno bolivariano viene desarrollando para atender la economía y las necesidades sociales de las venezolanas y los venezolanos, con énfasis especial queremos hacer hacia la guerra económica. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de distorsionar las reuniones que se han llevado a cabo con el gobierno nacional. Escuchemos qué dijo. Es evidente, público y notorio, que hay un diálogo sentado, abierto, formal, entre el gobierno bolivariano y la oposición, y Julio Borges sale a decir que es mentira, que no hay diálogo. 5 más 11, 16, ¿no? 16 horas conversando sobre el futuro de Venezuela, los distintos temas, ¿cómo se llama? Diálogo, conversación. Miren, yo les puedo decir que han sido decenas, para no decir cientos de reuniones entre la oposición y la vocería de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática desmintieron al presidente Nicolás Maduro sobre supuestas reuniones que iniciaran el proceso de negociación. Escuchemos. Nosotros queremos decir claramente que estos encuentros son encuentros exploratorios. La exploración no es un proceso como tal, ni de diálogo, ni de negociación. Ya nosotros hemos aprendido la lección con el gobierno. El gobierno siempre trata de utilizar todo como propaganda para usar incluso argumentos que pueden servir para la lucha por el cambio político en el país en contra nuestra. ¿Qué hemos planteado en República Dominicana? Nuestra agenda. Es nuestra agenda. Nosotros no vamos a responder a la agenda de otros, ni a las aspiraciones de otros.
La pregunta sería, ¿estamos en un proceso de diálogo? No. No ha arrancado ningún diálogo. Estamos en un proceso de exploración precisamente por la desconfianza que hay con el gobierno, que utiliza estos elementos como propagandísticos. Quiero que veamos esto como la posibilidad de un enorme triunfo de la presión del pueblo venezolano y que nos sintamos orgullosos de que la presión del pueblo venezolano ha hecho que el mundo entero se meta en Venezuela a lograr, sin retroceso, la necesidad de un cambio de gobierno de manera limpia, democrática, plena, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en este momento, sin repetir el vacile del año pasado, sino aprender de eso para que más bien el gobierno sienta que esto es más presión para el cambio, más presión para la democracia, más presión para una alternabilidad que hay que lograr en el país. Sin lugar a dudas, esto es un buen resumen de lo que es la posición tanto del gobierno como de la oposición frente a estas pininos en el año 2017 de un diálogo. ¿Con quién vamos a discutir esto? A mi derecha, John Magdaleno, bien conocido por ustedes, politólogo con maestría en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, consultor en asuntos públicos, director de la firma Polity. Y a mi izquierda, José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia, autor del libro Poder, Petróleo y Pobreza. Ambos analistas, ambos bien importantes para tratar este país, para saber de qué sociedad estamos hablando, a quién realmente perturban estos dos temas como son el diálogo y las elecciones regionales. Empecemos por ti, José Antonio. Dinos una cosa, ¿qué sociedad es la que tiene hoy Venezuela? ¿A qué sociedad o a qué parte de ella le molestan tanto estos dos temas de diálogo y elecciones regionales? ¿Por qué? Mira, Venezuela siempre ha tenido problemas de articulación entre sus élites para producir un modelo compartido. Y eso ha hecho perder mucha sinergia, muchos recursos, se ha perdido mucha eficiencia porque no remamos en la misma dirección. Ahora, el modelo de Chávez, recomendado por Cerezoles, era un modelo de desarticular eso todavía aún más para establecer una relación directa entre el caudillo y la masa, pulverizando a los partidos, incluyendo a su propio partido, mucho más a los otros, pulverizando a los sindicatos, quitándole poder a los gobernadores, a los alcaldes, etcétera, o sea, la descentralización, y creando en todo caso una serie de elementos atomizados que tuvieran muy poco poder, como puede ser un consejo comunal frente a una alcaldía. Como puede ser una comuna frente a unas gobernaciones, como pueden ser 5 sindicatos o 3 sindicatos de gobierno frente a una CTV que había anteriormente con todos sus efectos, pero era mucho más efectiva que lo que tenemos antes. Entonces, de lo que se trata es de pulverizar al país para que el que gobierne tenga muchísimo más poder y los gobernados pues simplemente tengan que acatar. Entonces, lo que es una democracia participativa en realidad era un engaño para establecer un régimen en donde yo te participo y tú me haces caso, porque además voy a desmantelar la economía y tú vas a tener que recibir una dádiva que yo te voy a dar, que hoy en día llaman misiones, que antes se llamaban subsidios, y tú vas a tener que obedecer y seguir apoyándome. Y el modelo falló. Pero somos una sociedad cohesionada, hay unas clases bien definidas, están bien claras sus... No, eso nunca ha sido así, excepto para la guerra de la independencia, en donde se produjo, el año pasado. Bueno, se produjo una élite espectacular, cívico-militar, política, empresarial, en donde se juntaban todos esos actores, como Simón Bolívar, que es el gran oligarca venezolano, en donde estaba representado él como empresario, él como militar, él como político y sobrino de un sacerdote. Entonces, esa conjunción de élites y ese modelo compartido, así fuéramos a la guerra, pero ese modelo compartido de país, eso no se ha repetido más nunca. De hecho, esas élites amalgamadas en esa oligarquía pagaron con su vida y con sus bienes. La independencia venezolana la pagaron los ricos, los militares y los políticos, que eran las mismas personas. ¿Cuál es tu opinión, John? ¿Qué sociedad tenemos? ¿Por qué perturba tanto estos dos temas? ¿Qué pasa que no se logra explicar? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, es una sociedad también agobiada por 18 años de lucha en la dirección de una transformación en lo económico y en lo político. La transformación económica prometida no se produce, más bien se produce una regresión mucho mayor al estado en el que se estaba antes. Venezuela experimenta un deterioro significativo durante 2 décadas continuas, del 79 al 98.
experimenta un boom de consumo básicamente hasta el año 2008 y luego empiezan los retrocesos en diversos indicadores económicos. Así que la promesa de mejora, de progreso, de bienestar sostenido, pues por supuesto no tiene lugar. Así que esa es una sociedad que está también agobiada por el clima de polarización, la confrontación, los niveles de rivalidad que hay entre actores políticos desde el año 99. Porque en verdad desde el 99 hace aparición algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, la creciente incorporación de los militares en la política. Y esto naturalmente tiene una consecuencia. Aumenta los niveles de rivalidad entre los actores, entre los competidores. ¿Por qué? Bueno, porque la noción, la interpretación, la cosmovisión que tiene el militar de la vida política es un tanto más dura, es un tanto más existencial. Vamos, los civiles formados en hábitos y prácticas democráticas están acostumbrados a perder. Se gana o se pierde en el juego democrático. La democracia es como un juego, hay un sentido lúdico, vamos, de la competencia electoral y política propiamente. Para el militar no. Para el militar se va la vida o la muerte. Así que por esta vía lo que se ha introducido en Venezuela es, por un lado, un creciente deterioro de la economía. En efecto, comparto con José Antonio la idea de que hay una creciente desarticulación social. Parte de la tarea que emprende Chávez es acabar con las instituciones de intermediación social, aquellas que precisamente sirven de correa de transmisión entre el Estado y la sociedad, pero añádele a esto una creciente rivalidad política, unos niveles de confrontación histórica nunca vistos en el curso de los últimos 40, 50 años, y desde luego eso tiene unas consecuencias sobre el hastío psicosocial. Así que la respuesta que un segmento da frente a las elecciones, frente a la posibilidad de una transición negociada, frente a posibilidades de salidas pacíficas electorales en el marco de lo que establece la Constitución, pues por supuesto no luce compatible con aquello con lo que nos han habituado durante un periodo prolongado. Hay como un reflejo condicionado del venezolano de hoy respecto de salidas pacíficas en la medida en que la mayor parte del periodo ha sido de confrontación. Este proceso que hemos vivido en los últimos meses, aquellos 4 meses previos a estos, donde las manifestaciones en la calle fueron multitudinarias, todos los muertos que hubo, los presos que siguen habiendo. Ayer el primer preso político muerto en condiciones que todavía no sabemos cuándo fue, cómo fue y por qué. Luego se cayó la calle. Cayó en el sentido del silencio más profundo, no hubo explicaciones, vamos a unas elecciones regionales, vamos a un diálogo. En las mediciones y los estudios que ustedes hacen, que ustedes ven, ¿qué siente la gente? ¿Quién es la gente que siente que algo malo está pasando o que hay un futuro? ¿Qué está pasando en la cabeza? Ahí tengo una buena y una mala noticia. La buena Dale primero noticia, con la mala, que la buena es la que queda después. La que queda después está bien. La mala noticia es que la autodefinición política, yo soy opositor, y la identificación partidista, yo simpatizo o milito en uno de estos partidos de oposición, ha perdido más o menos 7 puntos cada una de esas variables. Y eso se parece a lo que pasó cuando el revocatorio, donde se postergó de noviembre del 2003 a agosto del 2004, y la oposición ni hoy ni en ese momento explicó porque en aquel momento, porque aceptaba que se postergara, y en este momento, porque pasa el switch de repente de unas grandes protestas que fueron espectaculares y que movieron al mundo. Eso es incuestionable, el gran logro de la oposición en cuanto a esa movilización del mundo, pero que movieron al mundo, pero en lo interior, bueno, quedó como un resquemor. ¿Y esto qué es? ¿Y esta gente por qué decide, estos políticos por qué deciden por mí? Y los políticos por qué no informan a la gente y por qué no nos toman en cuenta? ¿Qué pasa aquí? Esos son los reclamos que luego encuentras en los focus group y en las encuestas. La buenísima noticia es que la participación electoral, bueno, está dentro de los niveles de lo que es una elección normal de gobernadores. Si tú sumas los que están muy dispuestos y los que están dispuestos a votar, eso da 69% de intención de voto. Eso más bien es muy alto. Digamos que será algo menos de eso porque en elecciones de gobernadores no se llega a esos niveles tan altos, pero los muy dispuestos a votar apuntan hacia 40%. Eso subirá un poco y terminará votando un 45, un 50%, que termina siendo normal en elecciones de gobernadores. ¿Tú compartes esa información, John? Yo lo que he visto es que en varias encuestas la disposición a ir a votar está oscilando entre 60 y 70%, sí. Naturalmente sumando 2 modalidades de respuesta, estoy muy dispuesto y estoy dispuesto. Y bueno, ciertamente sería sorprendente para aquellos que esperaban que después de
la culminación del proceso de movilización, después el desencanto que queda con motivo de, digamos, la no explicación en efecto por parte del liderazgo. Algunos presumían que los porcentajes de abstención iban a ser tremendamente elevados de cara a estas próximas elecciones del 15 de octubre. En verdad, el promedio histórico de abstención en elecciones a gobernadores ha estado oscilando en los últimos 20, 25 años entre 40 y 45%. Así que cabría esperar unos niveles de participación que oscilen por lo menos entre 50 y 60%. Cuidado si tenemos una sorpresa en el sentido de que en los últimos días observa una revitalización de los argumentos que más bien estimulan la participación electoral de cara al 15 de octubre. Es decir, básicamente quienes han estado comunicando la idea de que después de lo ocurrido no se puede ir a votar, a la luz de los números, se comportan como una minoría vociferante. No es ni la tendencia ni la corriente dominante de opinión aún después de lo que ha ocurrido. Creo que la razón básica por la cual en algún segmento de la oposición hubo frustración de expectativas es porque el liderazgo no explicó con suficiente detalle la cantidad de pasos que tiene que dar para acercarse a una transición al socialismo. No explicó con detalle que vamos, las movilizaciones masivas son importantes de cara a una transición al socialismo, perdón, a la democracia, perdónenme. Sí, me perdí también. A la democracia, ¿Cómo? transición hacia la democracia, pero no es el disparador final. Es decir, es una variable importantísima, la celebración de manifestaciones multitudinarias, eso presiona al gobierno, a veces lo obliga a cometer errores, por ejemplo, la represión desproporcionada es típicamente uno de los errores que cometen regímenes autoritarios, pero no es el disparador final. De esto, si nos queda un poco más de tiempo, hablamos más adelante. Pero seguro. Vamos a hablar del diálogo. Vimos en la presentación. Pero déjame meter un argumento fundamental por favor, frente a esa minoría vociferante, como muy bien la clasificó John. Hay que preguntarle a esa minoría vociferante que estará argumentando su posición de no votar por y estar indignada porque no le explicaron por qué habíamos ido de la protesta al voto. Hay que preguntarle qué beneficia a la otra parte, a su otra parte, o sea, a su contendor, al gobierno. ¿Qué beneficia al gobierno? ¿Que usted vote o que no vote? La respuesta es contundente. ¿Qué es lo que le interesa al gobierno? Que usted no vote. Bueno, entonces eso es lo único que hay que explicarle a esta gente. Porque ahí es la única oportunidad que tiene el gobierno es que nadie salga a votar. Sí, claro, pero además hay otro razonamiento muy sencillo, porque quienes promueven la abstención remarcan, enfatizan el repertorio de opciones del que dispone el gobierno para responder a la estrategia de la oposición de participar en elecciones. Que si la constituyente introduce incertidumbre en el territorio de la competencia, que en efecto podrían quitarle recursos y competencias a estas autoridades recién electas, podrían montar unos protectores de forma tal de rebajar aún más su capacidad de influencia, podrían posteriormente inhabilitarlos o enjuiciarlos o encarcelarlos o perseguirlos o hostigarlos. Muy bien, ese es el repertorio conocido. Podrían alterar las condiciones de la competencia de aquí al 15 de octubre. Es decir, se sugieren usualmente el repertorio de opciones de los que dispone el gobierno. También incluyen a que van a nombrar un jefe de área y entonces ese va a gobernar paralelo al gobierno. Correcto, pero yo me pregunto a mis amigos que en efecto meditan y lo hacen con genuina intención, digamos. Meditan sobre si vale la pena o no ir a votar. ¿Y usted cree que absteniéndose el gobierno no despliega un repertorio de opciones cuyas consecuencias incluso son peores? Por ejemplo, imagínese si usted no vota. Entonces eso por supuesto significa que las autoridades del lado del oficialismo quedan legitimadas, es decir, cómo usted tiene para contestar ese hecho político que tiene unas consecuencias relevantes. Luego, no puede argumentarse que es que la oposición que reclama por elecciones periódicas libres e imparciales, que no participa eventualmente en una elección o cuya parte de la población no participa en una elección, tendría derecho, vamos, a ejercer esta prerrogativa exclusiva de las democracias. Usted está reclamando por algo que no ejerce. Luego, ¿usted cree que eso no le facilita el avance al gobierno en la dirección de la transición al socialismo? Este sí es transición al socialismo. Es decir, esto no legitima, por ejemplo, el intento de consolidación de un régimen autoritario. Es decir, ¿usted cree que no votando los efectos políticos de ese comportamiento tienen mayores perjuicios para el gobierno? Bueno, me temo que no. Es decir, me temo que se le facilite el camino al gobierno
en la medida en que la población no vote. Por tanto, sí es un dilema estratégico duro. Frente a cualesquiera de estas dos opciones, el gobierno va a desplegar un repertorio de opciones antidemocráticas. Ese es su talante. Estamos frente a un régimen autoritario, pero de lo que se trata es que usted medite por un momento, bueno, muy bien, ¿cómo puede contribuirse primero al inicio de la transición que pasa inevitablemente por la fractura de la coalición dominante? ¿Qué debilita el piso de respaldo de un régimen autoritario? Que, por ejemplo, usted vaya conquistando espacios e incluso piensen hitos críticos que induzcan errores del adversario. Imaginemos que, por ejemplo, el gobierno piense o se pasee por el escenario de unas irregularidades severas o de un fraude. ¿Usted cree que en el siglo XXI irregularidades severas o fraudes no se conocen? ¿Eso le hace daño o no al gobierno en el caso de que se pasee por esos escenarios? Así que, a todas luces, la estrategia dominante, mucho más efectiva, mucho más eficaz, es, en efecto, participar en las elecciones regionales. ¿Tú qué dices, José Antonio? ¿Estás totalmente de acuerdo con No, Jun? sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. No tiene ningún sentido volver a repetir lo que sucedió prácticamente en el 2005. No está ir tan lejos como retirar a los candidatos a diputados del 2005, pero igual si le va a dejar las gobernaciones otra vez al gobierno. No es que el gobierno piense hacer mucho con esas gobernaciones, porque el gobierno central se burla de sus gobernadores y los deja hacer lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo, y por eso se suma a la debacle de opinión pública sobre el gobierno nacional, se suma la debacle de la opinión pública frente a los gobernadores chavistas. Si las gobernaciones fueran el domingo. Son gobernaciones, son gobernadores que los conoce el 99% de la población y que tienen alrededor del 90-95% de rechazo cada uno. Imagínate tú, mientras más se muestre uno que intente repetir en esa campaña, menos votos saca. Si las elecciones fueran el domingo, ¿cuántos gobernadores sacaría el gobierno y cuánto la oposición? Bueno, yo creo que la oposición puede estar, visto lo que está sucediendo últimamente con el repunte de la intención de ir a votar y visto lo que ya se está viendo en algunas encuestas, yo creo que si el gobierno apunta a no más de 3 gobernaciones, yo creo que la oposición puede sacar unas 20 gobernaciones. Yo soy un poco más conservador, ¿no? Porque, a ver, en febrero de este año, en las investigaciones, yo no hago investigaciones de opinión pública, las hacía cuando trabajaba en Data Analysis y mi jefe era José Antonio, y luego, por supuesto, he contratado y sigo contratando estudios de opinión pública para mis consultorías con clientes empresariales o políticos. Pero en febrero recuerdo haber visto un estudio, una encuesta de cobertura nacional, Benebarómetro era, cuyo campo ejecuta el IVAD de Félix Seija, en donde la brecha en intención de voto que se registraba de cara a una elección de gobernadores era de 29 puntos porcentuales. Por supuesto, eso arrojaba una altísima probabilidad de que la oposición obtuviera entre 18 y 23. Eso ha cambiado. Puede que la brecha se haya reducido un tanto, pero todavía la primera probabilidad de triunfo la sigue teniendo la oposición y me parece por unos márgenes importantes. Así que por lo menos, haciendo una estimación sin haber visto encuestas recientes, habría que tener encuestas recientes a la mano. Y estado por estado, pues no es una encuesta nacional. Esto no es una inferencia que se saca de un estudio nacional. La mayor probabilidad se sitúa alrededor de las 14 o 16 gobernaciones para la oposición, lo cual significa, por supuesto, un avance significativo. En la próxima parte, ¿diálogo o no diálogo? ¿Y el gobierno está tan fuerte como parece? Eso lo vamos a discutir. En breve continúa A Tiempo con Eduardo Rodríguez de Olite y Sonciré Luna da Costa.